el asunto de la discusión del presupuesto para educación, por ejemplo, ese 8% consignado en el tercero constitucional, convertido en 7% por la asignación a la investigación, ha dado como resultado que una gran cantidad de escuelas en el territorio nacional estén sin defensa ante la pandemia actual o pandemias futuras, como lo plantean las autoridades de salud. En nuestro país se ha colocado la responsabilidad de la sanitización y de las condiciones seguras de las escuelas en las familias y en los directores de las escuelas. La solución de las enormes carencias de la escuela pública para dotar de un lugar digno en el sistema educativo a los niños, niñas y adolescentes no está en el Estado. Ha sido colocado en las escuelas. Ha sido colocado con los padres de familia. Múltiples programas, desde el ya sepultado Escuelas de Calidad, intentaron transferir la búsqueda de soluciones para la infraestructura de la escuela al microespacio de la gestión de los directivos. ¿Qué significa esto? Para mí significa que el Estado abandonó su tarea de administrar el mantenimiento y la garantía de las condiciones para un funcionamiento adecuado de los planteles. Al abandonar su papel negociador, que representa el Estado como negociador ante la iniciativa privada que vende los servicios, que vende los sanitarios, los baños, las tuberías de agua, los pisos de las escuelas, le deja el Estado a las escuelas, las deja solas, para indagar, revisar, negociar y decidir qué productos adquirir y a qué prestadores de servicios contratar. Perdón, no es lo mismo que el Estado considere un grupo de especialistas de muchas profesiones con marcos de ética social transparente, capaces de sopesar la validez y ahora sí, en este momento sí hablar de calidad de los productos del mercado para tomar decisiones sobre equipo sanitario, tuberías, material de plomería, de construcción, cemento, material eléctrico. El Estado decidió desde hace un buen rato, cerca de 50 años, de forma silenciosa y paulatina, que ya no se haría cargo de la infraestructura de la escuela. Y con el sofisma de transparentar los recursos, las soluciones serían tomadas desde cada recinto escolar. Este adelgazamiento del Estado puso a la puerta de los recintos escolares a un ejército de empresarios voraces que con una lógica mercantilista y consumista establecieron una competencia desleal con cada director para que contrate los servicios en esta mencionada gestión. El resultado actual, gran cantidad de escuelas sin agua, con servicios sanitarios deficientes e insuficientes, con mobiliario que se desgasta en muy poco tiempo y con reparaciones hechizas que no soportan el paso del tiempo ni el uso de los escolares. El asunto de la infraestructura necesaria para atender la crisis sanitaria y económica toca nuevamente a uno de los objetivos que la CENTE se ha señalado respecto a la democratización de la educación. Es el momento de continuar exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad que le corresponde para resolver los problemas de la población a quien gobierna. Para eso fueron electos. Fortalecer instancias para asumir la tarea de dotar a las aguas, de dotar a las escuelas, en todo el territorio nacional de agua potable, de sanitarios dignos, de pisos sólidos, de mobiliario resistente y que permitan la higiene constante. Esta puede ser una demanda del magisterio, porque le toca al Estado. Y el Estado lo ha colocado en los directores, convirtiéndolos en administradores escolares, pero además les pide que estén al cargo de la tarea educativa, desde luego, ¿sí? Es entonces que yo cuestiono esta declaración del secretario de Educación, que las escuelas tienen forma de resolver el problema, que si no tienen agua potable, conseguir tambos o pedir pipas para resolver el asunto de dotar de agua para el lavado de manos de los educandos, ¿sí? Yo pregunto, ¿y el Estado? La lucha del magisterio requiere orientarse a la exigencia del cumplimiento del papel del Estado para el cual ha sido electo. Transformar la política de una opción de construir soluciones para producir capital, a ofrecer fuentes de trabajo, con una vigilancia estatal para resolver los problemas acuciantes de la marginación de una enorme cantidad de planteles en el territorio nacional. Es importante cambiarla. No se trata de producir capital inmediatamente, se trata de producir trabajo. En las escuelas hay trabajo. Dotemos a las escuelas de todo lo que requieren para que los niños, niñas y adolescentes vayan en seguridad,
con los servicios que le ofrece la escuela, pero una escuela que fue construida, que fue mantenida a partir del Estado en su acción solidaria, en su acción responsable. Yo creo que es importante ahora invertir en la parte más frágil de la sociedad. ¿Necesitamos un Tren Maya en este momento? ¿O necesitamos que las escuelas tengan agua, que todos nuestros niños puedan abrir la llave del agua y lavarse sus manos? Que es una recomendación de la Secretaría de Salud, no es solo nuestra, ¿sí? Es la parte más frágil de la sociedad. Y además, esto garantiza la salud de esas familias de niños y niñas, de los profesores y profesoras y de todo el entorno social que rodea la escuela. Es importante que se abandere esta tarea, exigiéndole al Estado ante la crisis sanitaria, así como lo hizo en el ámbito de la salud, que lo haga en el ámbito de la educación. No es suficiente promover la educación a distancia, porque lo que se hizo en este momento de educación a distancia fue abrir la puerta a la iniciativa privada que provee servicios supuestamente educativos y recreativos a través de los medios de comunicación, entregándole a esa iniciativa miles de cuentas de Internet para asegurar la difusión y la venta de toda clase de mercancías a través de la red. Y si no, basta con que abramos la pantalla y empecemos a trabajar para que veamos cómo llegan todos los vendedores a nuestra vista para ofrecernos toda clase de servicios. ¿Quién se los dio? Las contrataciones, estas gratuitas que buena fe que hicieron muchos empresarios para ofrecer sus servicios a la educación, ¿sí? La sociedad está convencida de que no puede vivir confinada, pero el regreso a la escuela debe ser un regreso seguro, con la garantía primero de poder sobrevivir en el espacio escolar y desarrollar una escolaridad en un ámbito higiénico y protector de la salud, con las condiciones fundamentales para sentirse seguros. Una segunda exigencia fundamental del magisterio se orienta a la participación en la construcción de soluciones adecuadas en el campo educativo. El coronavirus, un ente diminuto que no puedo tocar con mi mano, ¿sí? No biológico además, no vivo, no provocó la crisis, solo la hizo visible. Seguimos caminando en un azaroso desfiladero sin la certeza de que las soluciones educativas recuperan el saber del magisterio. Recordemos la gran discusión del artículo 3. Ahí se consagraba el derecho de participación de los docentes en las decisiones educativas. Serían consultados, dice graciosamente la ley, junto con las familias y los educantes. Entonces, la discusión curricular tendría que atravesar por grupos de estudio y consulta magisteriales que permitiera construir juntos soluciones frente a su materia de trabajo. Esto no ha pasado. Ya llevamos un tiempo de este nuevo gobierno y esto no ha pasado. Desde que empezó el sexenio, se hicieron las consultas estas viciadas, acordadas con el sindicato, para decidir lo que estaba permitido decir. Nosotros somos testigos de muchas participaciones pedidas por parte de miembros de la coordinadora que no tuvieron espacio en ese debate de 3 minutos que no sirve tampoco para nada. O sea, entendamos que hablar 3 minutos y después dejar una minuta gigantesca que no va a ser analizada, no tiene sentido. No hay ningún mecanismo que demuestre que las participaciones han sido tomadas en cuenta. Pero además, muchas no fueron posibles. Tenemos un enunciado de escuela mexicana vacía, que trabaja, no vacía, corrijo, que trabaja con el contenido íntegro de la reforma anterior. O sea, está vaciado. Los programas que tenemos en escuelas son los de la reforma de Peña Nieto. No se ha avanzado en un trabajo educativo de diseño curricular y desde luego no se ha pedido la participación del magisterio. Y la política oficial pregona que ha habido grandes avances. Los programas han continuado ejerciendo su manto controlador sobre la tarea docente, tanto que el convenio casi, si uno revisa, no es el caso de esta conferencia, pero si uno revisa el contenido de Aprende en Casa, uno encuentra que hay sesiones de trabajo con 10 temas para trabajar con niños y niñas de quinto y sexto de primaria. Imposible trabajarlo. Si los maestros trabajamos con un tema en la clase, 2 temas puede ser, pero no más. En 2 horas, 10 temas, por ejemplo, ¿no? Y lo que han hecho es vaciar la reforma anterior en esas clases y en esos temas. No importa cómo estén tratados, ¿no? Tal vez no sea lo más grave que esta reforma esté en las escuelas y sea en la materia de trabajo de los maestros.
Yo digo que lo más grave es que no ha habido una convocatoria nacional para transformar los currículos y la operación de las escuelas. Se podría haber avanzado en el sexenio. Llevamos ya un rato de trabajo de este nuevo gobierno. Es fundamental que la coordinadora, junto con todos los maestros que estamos con ustedes, exija y luche por la presencia del magisterio en grupos de estudios para repensar lo que hay que enseñar en las escuelas. El centralismo oficial es un pulpo voraz que atrapa las entrañas del sistema educativo con la falacia de aportar todas las soluciones. El planteamiento es todo es perfecto. No, no todo es perfecto. Muchas cosas hay deficientes. Para quienes estamos en las aulas, sabemos que esto no es cierto, que los programas no responden a las necesidades de desarrollo y que los huecos epistemológicos hacen del currículum un escenario parecido al de queso gruyère. Pensemos en un queso gruyère. Pues el currículum es eso, lleno de baches por todos lados. Y no se ha avanzado en la convocatoria de vincular a la investigación educativa para replantear una panorámica curricular nacional. Se ofrece a cambio un intenso curso de capacitación de 2 semanas en julio, en plena pandemia, para el Magisterio Nacional. Una vez más, un curso vertical. ¿Será acaso para poner al 1,5 millones de docentes frente a los intereses ambiciosos de la iniciativa privada de la educación digital? Bueno, no lo sé, no quiero ser muy mal pensada, pero creo que no hay muchas cosas que se pueden hacer en un curso con esa intención y con esa verticalidad. Hay que exigir la construcción colegiada desde todos los centros escolares para repensar la escuela. Es fundamental. Se requiere generar espacios autónomos de discusión que construyan soluciones locales, regionales, estatales y nacionales. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la importancia de la interacción entre escuelas ante la amenaza de la educación a distancia? Las soluciones hasta ahora fueron enviadas para que se gestaran individualmente. Estamos en casa tu maestro, tu maestra, resuelves con tu equipo, con tu celular, con tu tablet, con lo que tengas, cómo emprender esa tarea, ¿sí? La pandemia, pero también el Estado, nos ha aislado, nos ha fragmentado, nos ha encerrado. Esas soluciones individuales, eh, retomando algunas de las soluciones impuestas desde arriba, con internet, radio, televisión, se han difundido como la solución. Habría que partir de ahí precisamente, yo digo, esto que puede ser un enorme problema y ha sido una enorme carga para todos los maestros, puede ser una solución. Estos medios de comunicación tienen una función esencial, comunicar a todas las personas, ¿sí? Como nunca antes había sucedido. Resulta que ahora tenemos nuestras charolas del correo, del WhatsApp, llenas de información, que nos comparten los colegas por todos lados, ¿no? Esta velocidad de la información que circula por los canales de comunicación es tan generoso que no deja preguntas sin un hilo que conduzca a la fuente de información, pero han sido utilizados de forma vertical. Es necesario que el magisterio democrático, innovador y revolucionario los utilice como ahora en forma horizontal. Se trata de romper la estructura, tomar los medios para la comunicación horizontal. Una gran cantidad de reflexiones, análisis y críticas sobre lo que los gobiernos neoliberales en un neoimperialismo educativo han ejercido sobre docentes y estudiantes en todo el mundo ha circulado por las redes. Por eso podemos escuchar a muchos educadores de muchos otros lugares, de Italia, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, escuchar lo que piensan en relación a la educación. Este es un potencial fundamental que no podemos perder de vista. Si alguien quisiera dedicarse a leer la profusión de artículos o presenciar los webinars y conferencias virtuales que día a día se multiplican, no podría hacerlo aunque dedicara las 24 horas del día. Esto ya nos rebasó. Y esta explosión de reflexiones es muy importante. Quisieron atrapar al magisterio por el confinamiento, pero educadores, teóricos, visionarios, luchadores sociales se escaparon por las redes telemáticas y llegan ahora hasta el otro lado del planeta, alertando del monstruo de la escuela bancaria, acumulativa y reproductora que está invadiendo las casas de los niños y niñas, de los adolescentes, no solo de México, de todo el mundo. Y
Bueno, para asegurar que la población menor no pierda el tiempo, aunque las economías estén paralizadas, pero con los niños, niñas, adolescentes no pierden el tiempo. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Ya habíamos oído esto. Y como dice en un muro de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de donde nos faltan 43 maestros en esta discusión, con la imagen del Che que dice, volveré y seré millones. Depende, depende de nosotros, depende de cómo tomamos estas iniciativas para construir un movimiento fundamental de transformación de la escuela. Es hora de continuar en este movimiento global que se ha convertido en la sangre de la innovación, de la rebeldía, de la crítica, del análisis, de la resistencia, que es la comunicación en las redes que permite escuchar del otro lado del mundo a un Francesco Tonucci diciendo no se equivoquen con el tipo de escuela, o a una aventura de Santos que permite construir una perspectiva diferente del mundo, o a una Naomi Klein que habla precisamente de este shock del virus que nos ha impactado y que solapa todas las otras crisis que existen, o a Chomsky, o a Giancarlo Cabinato, o a Luis Bonilla, o a Elsie Rowell, o a Luis Fernández Navarro, a Marco Raúl Mejía, a Hugo Aboites, a Luis Guevara, a Pedro Hernández, o a la Universidad del Cauca, o a la Coordinadora Continental, o a la UNAM, o a la CENTE, y bueno, podría decir muchos más. Todos están ahí presentes, dando el debate. Lo importante es recoger, tejer, construir a partir de ahí. Tomemos los medios, abramos los debates en todos los niveles educativos. Pensemos juntos cómo vamos a enfrentar la pandemia en su perspectiva viral, pero también en la necesidad de dar nuevos caminos a la educación. La vinculación con cientos, con miles de educadores y filósofos puede darle a la escuela nuevos impulsos. Pensar soluciones desde los colectivos escolares requiere ser este un primer camino para construir con otros colectivos, los locales, los de la zona, los nacionales, los continentales y los mundiales. El problema es el mismo. Las autoridades se han planteado que la escuela no debe parar y que no para cuando los niños y las niñas y los adolescentes tienen mucha tarea y se ponen a escribirla ahí en un rincón de la sala o del comedor. Pero la educación no es eso, la educación es una dimensión múltiple y es importante recoger prudentes reflexiones sobre ese regreso a la normalidad de muchas comunidades, como uno reciente que leí de la Comunidad Valenciana, que se tome el asunto muy en serio, o preguntarle a los docentes en China lo que han hecho, o las escuelas maternales francesas si su solución es pertinente, a través de todas las posibilidades que la virtualidad y la expansión de las redes nos permite para entonces ser capaces de asumir el poder de cambiar la realidad. Yo lo que les propongo, compañeras y compañeros, es que asuman el poder, porque lo tenemos, porque tenemos la posibilidad de construir esa reflexión conjunta. Pero no podemos hacerlo solos, no en un rincón de la mesa del comedor o de la recámara. Requerimos articularnos con las otras y los otros que han visto al monstruo neoliberal del mercado consumiendo uno a los hijos de la civilización. Ese monstruo está ahí, nos está devorando. ¿Qué vamos a hacer? Démonos cuenta que el otro virus es la voracidad de los intereses económicos que va diezmando a la población. Ese es el otro virus y también está silencioso, acabando con todo. Coloquemos una sólida, resistente, poderosa barrera de conciencia para hacer girar a la maquinaria de la escuela hacia nuevos caminos, legitimados por el pensamiento de miles de docentes a lo largo del planeta. Este es el momento de conjuntar todas esas reflexiones para poder alumbrar la propia, para poder entender la propia. Como muchas veces en las marchas alguien que salía a los caminos nos decía, no están solos, no estamos solos, ahora estamos en una manifestación colectiva de docentes reflexivos, revolucionarios en todo el mundo. Es el momento de vincularnos, de permitirnos escucharnos todos. ¿Qué cambios tendría que hacerse en el currículum de la escuela en esta situación actual? La escuela es una potente instancia social que puede proporcionar herramientas a la niñez y a la juventud para comprender este mundo de la pandemia y enfrentarlo de mejor manera, o tal vez este mundo de las pandemias. Primero, la escuela necesita reconocer que el desastre sanitario que enfrentamos no ha podido el Estado dar una respuesta. Es importante partir de la certeza de que la pandemia está ahí, de que la pandemia no ha pasado. Si no, dejamos indefensos a los escolares.
Esta pandemia no es la única que van a vivir, va a haber muchas más. Pero si la escuela se cierra, si la escuela no ve hacia afuera, no ve el entorno, no los prepara, porque cierra las puertas y las ventanas a la realidad. Les está negando a las generaciones un conocimiento vital que los deja sin defensa. En esta pandemia no ha habido ninguna indicación de parte de la SEP de que una de las temáticas fundamentales que había que trabajar era la pandemia, era la realidad que nos rodeaba, era entender a la ciencia, era entender a las vacunas, era entender los mecanismos de contagio, era entender la solidaridad social, era entender que si no estábamos unidos no íbamos a salir de la pandemia. Eso permite formar un pensamiento crítico y es fundamental para entender cómo transformar el futuro y cómo vamos a participar en ese futuro. Esta pandemia es la oportunidad de repensar nuestros sistemas escolares y los currículos impuestos a la escuela para superar de una vez por todas la fantasía de que vamos a cumplir todos los objetivos. No, no, señor Moctezuma, no vamos a cumplirlos. La escuela se encontrará con muchos agujeros al inicio, pero las maestras y los maestros sí sabemos qué hacer con eso, porque siempre nos encontramos con ello, porque no es la primera vez, porque la escuela no es un espacio homogéneo, donde todos aprenden igual al mismo tiempo, es el espacio más heterogéneo, con la mayor diversidad que existe. Si no hacemos esto, si no tomamos esta lección de la pandemia, si no entendemos de la realidad, no le damos la posibilidad a las generaciones de enfrentarlo de otra manera. Alguien decía, es como ante los sismos hemos aprendido a reaccionar. Sí, pero cuando los sismos, entonces trabajamos profundamente con geógrafos, con expertos en temblores, con científicos, para que nos explique por qué nosotros somos susceptibles en esta zona del país, en estas regiones del país, de tener un desastre de esa naturaleza. Y eso permite enfrentar. Pero esto no pasó en esta pandemia. La visión de la pandemia implica una nueva visión social. Es importante que toda la población, particularmente los más jóvenes de esa sociedad, entiendan el papel del personal de salud ante los riesgos, en su enfrentamiento con las personas infectadas con el virus. Esto generará una conciencia de solidaridad social. Esto generará un principio de respeto que evitará la discriminación y las agresiones. La tolerancia y el respeto no se enseñan en abstracto, no son temas del programa de formación cívica, en donde se definen y entonces ya con eso se cumplió, se ejercen permanentemente. Y es importante que se ejerzan. Esta pandemia también en el ámbito de los aprendizajes sociales es una excelente lección de la interrelación entre todas las personas, todas aquellas personas que siguen trabajando para que no nos falte comida, energía, agua, seguridad, limpieza, entre muchas otras áreas. Reconocer esta articulación social permite que las generaciones nuevas tomen una conciencia de la interdependencia, una conciencia de que solo la cooperación solidaria les permite sacar adelante a este mundo tan atrapado por la pandemia. Es importante que se piense que el bienestar de la comunidad es el bienestar sumado de todos los que están ahí, de todos los niños, niñas y adolescentes, de las maestras y maestros, de las familias en extenso, de todos, porque es lo único que permite dar la lección de que es necesario oponerse al individualismo capitalista para avanzar a un mundo más digno y justo para todos y todas. Una lección de sociología, de teoría política es fundamental en estos momentos, para que los estudiantes entiendan por qué hay diferentes respuestas en cada país, por qué cada uno de los sistemas económicos del mundo ha funcionado así, por qué los compañeros y compañeras cubanas en una situación de un micro país, de un pequeño país, son capaces de salir en un generoso acto hacia muchos otros países a dar respuestas ante esta pandemia. ¿Qué pasa en la ideología de los países? ¿Qué pasa en los intereses? ¿Por qué consideran que es su responsabilidad social? ¿Y cómo tenemos que cambiar entonces nuestro propio sistema? Y de esta manera podemos desnudar la visión de los empresarios, ¿no? Que centrados en su ganancia, con su negativa de cerrar empresas, fábricas y negocios, han puesto al desnudo el egocentrismo monetario que solo ve pérdidas de ganancias sin reconocer la pérdida de vidas. Para ellos, los mensajes directos de empresarios reproducidos por los medios de comunicación muestran al desnudo a ese emperador de nuestro cuento que cree pasearse por el pueblo en medio del aplauso de la gente, que le agradece tener trabajo, aunque no esté seguro de conservar su vida.
Esta lección debe llegar a las aulas, deben saberlo los estudiantes, que los principios éticos han sido puestos en tela de juicio y es el interés monetario el que ha permitido tomar decisiones y el que ha permitido poner en riesgo su seguridad y la de sus familias. Es aquí cuando se aprenden los límites entre una egocéntrica derecha voraz y capitalista y una posible izquierda social autónoma que no existe, que tenemos que construir entre todos, que nos toca la tarea de construirla. ¿Por qué no aprovechar la lección de la pandemia para entender que como país teníamos que cambiarlo? Y bueno, en ese sentido, también hay un trabajo con los medios de comunicación. Es importante que haya un estudio profundo de los medios de comunicación en la escuela. Los medios de comunicación ponen la información con sus tablas, con sus sistemas de recopilación, con datos en tiempo real, con mapas interactivos, con códigos de color al servicio de todo el mundo. La velocidad de vinculación que el Internet representa hoy en día para nuestras vidas significa un giro de 180 grados para comprender la realidad. Jamás me lo hubiera imaginado cuando yo era chica y estaba en la escuela. Nos permite comprender los fenómenos de salud de una manera presente. Las bases de datos expuestas a la población permiten entrar hasta las 475 unidades monitoras de enfermedad más escondidas en el territorio nacional. Sabemos no solo la cantidad de afectados en el país por la pandemia, conocemos cada entidad federativa y llegamos hasta los municipios. Pero esto no está en la escuela. No se plantea como algo importante aprender. La realidad va vertiginosa delante de las autoridades y no la ven. Su ceguera tiene efecto en las decisiones que centran la atención en una página del libro de texto, con un problema de porcentajes. Cuando la elección de porcentajes se llama índice de letalidad, ¿sí? El manejo de la información y su procesamiento estadístico transparente que ha emprendido la Secretaría de Salud pasa inadvertido. Es necesario que formemos a la población estudiantil para saber qué hacer con los medios de comunicación. Ellos saben que pueden poner una palabra en internet y que encuentran miles de respuestas. Pero ¿cómo deciden cuál es la respuesta correcta? ¿Quién se los ha enseñado? ¿Hay un espacio en la escuela crítico que les permita decir, esta sí, o esta es una fake news, esta no hay que tomarla? ¿Cuáles son los criterios? Tenemos que formar a los estudiantes en estos criterios para que puedan tomar decisiones, para que puedan reconocer quiénes actúan con una ética científica transparente y todas las agrupaciones que producen fake news. Este aprendizaje es fundamental, porque si no, los dejamos frágiles ante ellos. Y con un celular en la mano o con una computadora enfrente, pero muy frágiles ante eso. ¿Cómo les enseñamos a discernir? ¿Cómo generamos la construcción de criterios para distinguir a quién creer? ¿Cómo les permitimos construir una metodología para moverse de manera efectiva en este océano de información? Hay que construir estrategias, superar las impresiones perceptuales y el impacto de las imágenes que hoy saturan todos los sitios informáticos, donde existen expertos en manipular el pensamiento de la gente con un discurso y documentos visuales que impactan los sentidos. El amarillismo periodístico ya no está solo en los diarios. Diferentes colores, tonos y sonidos. Ahí está, con movimientos. ¿Sí? En estos tiempos de pandemia, tenemos que llevar el análisis a las aulas para que ellos sepan qué informantes no son de fiar, cómo tocan un punto del problema y lo agigantan para hacer aparecer a un culpable del otro lado. Y no es que los datos no existan, es que el contexto en el que se construye es solo un ángulo microscópico. Hay que aprender a hacer eso. Estamos dejando solas a las nuevas generaciones para que ellas construyan sus caminos de certeza. Es cierto que en muchos aspectos del manejo de las nuevas tecnologías van mucho más rápido que nosotros. Ellos han crecido de manera exponencial, nacieron en un mundo donde su uso formaba parte de una nueva manera de relación entre los seres humanos. Dice el saber popular que ellos nacieron con un nuevo chip integrado. Pero no nos engañemos, no están preparados para discernir, lo tienen que aprender. Y esta formación de criterios de selección es una metodología de la investigación que debe formar parte de una nueva currícula, porque va a ser una manera de aprender. Porque si hay una nueva caída de la pandemia, vamos a regresar a las casas. Y entonces tenemos que estar preparados. Si las autoridades no prepararon el magisterio como ellos dicen que lo hicieron en un consejo técnico de una semana antes para enfrentar la crisis, nosotros sí tenemos que prepararnos, tenemos la obligación de hacerlo para poder ayudar a los estudiantes a enfrentar esta virtualidad de otra manera. Pero esto no está en el esquema de una nueva educación virtual. Y esto lo podemos ver en muchísima gente que teniendo información y sin tener que salir a
por el sustento diario, ha salido a muchos lugares, ha salido a vacacionar, ha salido a las plazas públicas con el riesgo del contagio. Ellos dicen, el coronavirus no existe, no va a pasar nada, y bueno, pues los hospitales se siguen saturando. Es muy importante la formación de los estudiantes y estableciendo un vínculo entre el presente y el futuro, retomando la visión de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el COVID nos va a acompañar un largo tiempo. Conviene considerar lo que un conocimiento histórico nos ha dejado. Por ejemplo, las pandemias en la historia de la humanidad. Hace poco leí un artículo que hablaba de que casi 100 años después de que la peste negra o peste bubónica asolara Europa, Asia y África de manera fulminante entre los años del 1347 y 1353, pero que siguió de manera atenuada muchos años después y desapareció a casi el 60% de la población mundial, llevando en Europa a más de 50 millones de personas a la tumba. Paulatinamente en la humanidad surgen cambios. En Europa se da la aparición del Renacimiento y con él la invención de la imprenta en Maguncia por Johannes Gutenberg, que ustedes lo conocen, en 1450, siendo una de las más grandes aportaciones de la historia de la civilización. Habría que comprender la epistemología de los cambios sociales para entender por dónde ir, comprender qué sucedió en la sociedad para transformarse, recuperar la secuencia del trabajo con mano de obra drásticamente reducida y cómo se fueron impulsando cambios en la manera de compartir el conocimiento. Es una buena lección que hoy en día nos permitiría mirar el futuro en una perspectiva de transformación. No se trata de aprender las fechas, se trata de aprender los procesos, de entender qué sucedió con la gente. Esta temática, la llegada de la viruela a México en su perspectiva de ataque a la población sin defensas, tendría que estar también en las reflexiones. En el campo de las matemáticas, la cantidad de datos numéricos, porcentajes, proporciones, nos permitiría tener otra herramienta para enfrentar la realidad. Permite comprender de manera más integral los fenómenos del mundo que nos rodea. La publicación abierta de bases de datos son una buena oportunidad para entender los alcances de la pandemia. Se trata de pedirle a las matemáticas que se pongan al servicio de la comprensión de la realidad y no a la inversa, no pedirles a los niños, a las niñas y a los adolescentes que se pongan al servicio de las matemáticas. Es al revés, es darle un giro de 180 grados al currículum. Y eso lo tenemos que hacer los docentes, porque somos los que sabemos cómo piensan los niños, las niñas y los adolescentes. Nosotros, cuando un chico o una chica en el salón nos hacen una pregunta, es entonces que nos damos cuenta que la manera como preguntamos tiene que ser por otro lado. Es en el momento en que oímos el comentario de alguien, cuando nos damos cuenta que tenemos que darle vuelta al conocimiento. Esa inteligencia práctica docente tiene que ponerse ahora al servicio de la transformación curricular. Un aspecto muy importante que no hay que olvidar es comprender que los procesos emocionales que esta pandemia han provocado en toda la población, en los adultos, en los niños, niñas y los adolescentes, es muy importante que tomemos en cuenta esos procesos, porque hay que dar camino para que las emociones se expresen. El desconcierto, la angustia, el miedo, la frustración, implica aprender a manejar las emociones causadas ante la enfermedad y ante el aislamiento. La resiliencia no es en estos momentos la característica generalizada en la población. Se requiere comprender lo que pasa, los propios sentimientos, emociones, contar con espacios para expresarlo, que se va acumulando entre las paredes de la casa. A hablar de ello, construir herramientas para vestir esos tiempos. No es tiempo de metáforas, sino de realidades. La población necesita enfrentar sus angustias y sus miedos, considerarlos como naturales en estos tiempos, construir nuevos mecanismos ante nuevas circunstancias. Es importante que la población infantil y juvenil entienda por qué su vida cotidiana se ha dislocado y cómo puede tender puentes hacia la nueva realidad, comprendiendo que sus acciones han sido vitales para que las familias se conserven en casa. Es muy importante que considerar que la única forma de fortalecer la emergencia de la resiliencia en la población es construir certezas. Y las certezas se construyen entre todos. Las certezas son el resultado de un trabajo en conjunto. Es por ello que necesitamos exigir. Y resumo,
porque bueno, creo que ya me pasé de tiempo desde hace un buen rato y no me dicen nada, pero bueno, resumo. Una, la exigencia del destino de una cantidad muy importante de recursos para poner a las escuelas en condiciones de servir a toda la población. Es fundamental exigirle al Estado que lo haga. No se trata de que los padres lleven cubetas a la escuela. Se trata de que el Estado resuelva el problema de la infraestructura de las escuelas, de todas las escuelas del país. Sí, que se decida, que se revisen los presupuestos, que se revisen los destinos de los capitales que se están ocupando en otros campos para invertirlos ahí, para usar ahí la mano de obra del trabajo. Se abre la construcción, que sea en las escuelas, que no sea para los empresarios, que no sea para la construcción de edificios altísimos y lujosos, que sea para nuestros niños y niñas, que sea para nuestros adolescentes de todo el país, para que tengan una llave de agua donde se laven las manos, que tengan un excusado donde puedan ir tranquilamente en el transcurso de la escuela, que tengan un piso en el patio que no es un piso de tierra, que tengan en los salones un piso de losetas que se pueda limpiar, que tengan muebles dignos. Y un segundo movimiento que tiene que ver con el currículum. Tenemos que exigir en este escenario nacional la presencia del magisterio en el diseño curricular y en el diseño de soluciones. La presencia del magisterio para decidir cómo va a enfrentar la llegada de los estudiantes de regreso a la escuela en las condiciones en que lleguen. Eso es una decisión colectiva. Tenemos que exigir que la capacitación no sea una capacitación vertical. Tenemos que tomar, como lo hacen compañeros en otras regiones del país, como los compañeros de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, que la capacitación nos toca a nosotros, que sabemos lo que tenemos que discutir y que necesitamos ese espacio. Ponen elegantemente capacitación y consejo técnico. Yo diría consejo técnico que capacita, que decide al interior de las escuelas, que reúne a los maestros por muchos medios virtuales para tomar decisiones sobre lo que es más pertinente. Tienen que preguntarnos a nosotros qué es lo que consideramos más pertinente. Estamos hablando de una población profesional de maestros y maestras que saben lo que es el coronavirus, que saben lo que es el contagio, que saben que hay muchísimos asintomáticos que circulan. No nos están engañando, nosotros lo conocemos bien, lo hemos leído mucho, hemos visto conferencias, hemos leído artículos, entonces sabemos lo que pasa. Queremos ser tomados en cuenta en las decisiones. No queremos ser un ente que espera indicaciones. En alguna escuela le preguntaron al director que qué iba a hacer y dijo, estoy esperando las indicaciones de la SEP. Yo se los digo, no esperemos las indicaciones de la SEP, porque la SEP ha dado mucha muestra de no saber por dónde caminar. Y nosotros estamos en las escuelas y sabemos por dónde caminar y tomamos la responsabilidad y la hemos tomado en estos tiempos de pandemia. Nos hemos comunicado de muchas maneras con nuestros estudiantes. Hemos trabajado con ellos lo que nos parece pertinente. Hemos trabajado lo afectivo. Hemos trabajado la solidaridad social. Sabemos que gran parte de los programas de estudio no aportan al desarrollo del sujeto, no le dan una mejor, ahí sí, calidad de vida, no aportan al bienestar de cada uno y de sus familias. Nosotros lo sabemos porque somos parte de esas familias, porque nuestras casas, nuestros espacios de trabajo son parecidos a los de nuestros estudiantes. Nuestra realidad es muy cercana. A lo mejor en algunos casos hay mucho más marginación en las escuelas, pero en muchos otros compartimos una condición de mínimos recursos medios para poder sobrevivir en las condiciones posibles. Es entonces que sabemos lo que pasa en las casas, sabemos lo que pasa con nuestros estudiantes, sabemos lo que necesitan. Es importante exigir ese diálogo para participar. No se trata de un discurso vacío, no se trata de una línea muy tenue ahí en la Constitución. Hay que ejercerla, hay que ejercerla. Y si, como le dijo el Principito cuando andaba viajando ahí entre los planetas, que llega con el gobernante y le pregunta, ¿qué pasaría si yo doy una ley injusta? Pues va a ser injusta y no la vamos a obedecer. Lo más justo es desobedecerla. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos claro que es la participación de los docentes obliga a una decisión colectiva, porque en nuestras manos está la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias, que seamos tomados en cuenta. Porque sostuvimos durante el sismo, no hubo niños fuera de la escuela que todo el mundo conoce que fueran afectados, ¿sí?
Los nuestros de las escuelas sobrevivieron al sismo, salieron del sismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los maestros y las maestras los cuidaron, porque los maestros y las maestras siempre han cuidado a su población, ¿sí? Y nos toca ahora tomar decisiones. Exigimos un espacio en una mesa de negociación, en una mesa donde decida las políticas educativas en el país, en donde se decida el currículum que debe estar presente en las escuelas de inicial, de preescolar, de primaria, en educación especial, en secundaria, en educación media, porque esa es nuestra materia de trabajo y la hemos ejercido reflexivamente, conscientemente, responsablemente. Un enorme abrazo a todas y a todos ustedes en este espacio de lucha. Las formas de lucha cambian, es importante continuarlas. No podemos quedarnos confinados, sería una enorme responsabilidad. Tenemos la obligación de tomar decisiones y de tomar el poder de la comunicación con los otros para acordar, para tener soluciones para estos tiempos de pandemia, porque no es algo que nos pasó, es algo en donde estamos, es algo que nos toca de cuerpo completo, es algo que nos hace vivir todos los minutos. Entonces tenemos el derecho de participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere, muy interesante, muchos elementos que tenemos que retomar, analizar en este asumir el poder que nos estás diciendo y que de alguna manera pues estamos en ello y por eso mismo es que buscamos y promovemos estos espacios para que más compañeros sean llamados, decíamos, para que podernos sacudir entre nosotros mismos y reaccionar en esta posibilidad de ir transformando. Bien, ahora vamos a pasar a la participación de compañeros. Tenemos ya 4 manos levantadas. Les vamos a dar 3 minutos de participación. Les vamos a pedir que sean respetuosos del tiempo para que posteriormente podamos darle la palabra nuevamente a Tere y ella nos pueda dar pues su comentario o las respuestas a las preguntas que ustedes puedan plantear. En primer lugar, tenemos a la compañera Michelle, que tiene 3 minutos, por favor. Y se prepara Felipe. Gracias, buena tarde. Doctora Teresita, nos apreciamos mucho sus palabras. Nos llena también de mucha esperanza, porque lo necesitamos. Entonces, pues la SEP parte de imaginarios totalmente en las cifras que nos dio. No toma en cuenta el luto en el que estamos la sociedad, no toma en cuenta las pérdidas de los alumnos, las pérdidas de familiares, en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto a un sistema de salud que está completamente expuesto, dañado, trastocado, donde no hay elementos para atender pues a tanto enfermo, ¿verdad? Pero bueno, como usted lo dijo, viene a destapar solamente porque la crisis pues ya la teníamos. Entonces, algo muy curioso que he seguido mucho su investigación en lo que es inclusión educativa, que se nos ha marcado que pues que el Jompien, la Declaración de Salamanca, el informe de Lord, en la ONU en el 2006, las cumbres educativas, o sea, a nivel internacional, a nivel nacional, el artículo 1º y 3º, en 1970 los decretos presidenciales, donde se creó la Dirección General de Educación Especial, y bueno, tenemos toda una trayectoria para la educación especial, que cerramos en el 2019 con un modelo educativo, una escuela nueva mexicana, una nueva escuela mexicana y una subsecretaría de Educación Básica que se iba a encargar de precisamente reformar. Y usted el año pasado en su ponencia comenta en el 2019 que no se toma en cuenta precisamente a esta educación, a estos alumnos de educación especial. Y estamos viendo, y los investigadores están refiriendo, que actualmente los niños que son olvidados, los alumnos que mayormente fueron olvidados durante esta pandemia, son los niños que enfrentan situaciones de aprendizaje, son los alumnos que enfrentan dificultades de aprendizaje. Entonces,
sí, ellos están siendo totalmente violentados por la SEP, y no solamente ellos, porque ya pasamos por una reforma a la licenciatura de educación especial, que la convierte en una licenciatura de educación inclusiva, y un programa de reestructura curricular que se contrapone con lo pedagógico y se contrapone con lo jurídico. Entonces, ¿qué podríamos plantear la CENTE? ¿Qué podríamos plantear desde como alternativas para apoyar a estos alumnos, para mirarlos, para que la SEP los mire, para que voltee también hacia ellos, para que voltee hacia los maestros de USAER, UDEI, de los CAMS, y que les dé la importancia que tienen, y sobre todo el no olvidarlos como lo estamos haciendo, como lo está haciendo la SEP, porque nosotros como docentes no, pero la SEP sí. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Continúa Felipe y se prepara Abel. Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia, maestra Teresita. Y yo creo que en este momento todos, y en particular las maestras y los maestros, tenemos mucho que decir. Para nosotros, como Asamblea de Coordinación, fue una preocupación lo que estábamos viviendo, y después de superar el shock de que estábamos encerrados, pues nos dedicamos a la tarea de discutir, de analizar lo que estaba pasando. Y valoramos que qué mejor que tener como objeto de estudio la realidad. Y en este momento decíamos la pandemia. Esa es nuestra realidad. Y entonces los maestros, las maestras, tenemos que irnos a esa realidad y lo que estaba sucediendo. Y creo que coincidimos en todo lo que decía. Era lo económico, era lo político, era lo social, era la salud, era la ciencia, era todo lo que había que estudiar, cómo se estaba moviendo todo en este momento. Cómo los grandes empresarios no les interesa la humanidad, cómo están peleando sus ganancias, obligando a los trabajadores a presentarse a laborar, ¿no? Y todo esto había que estudiarlo en la escuela, en ese momento, porque en este momento lo estábamos viviendo. Cómo al romper ese cerco, que era lo más importante al inicio, era trabajar también dentro de la realidad las emociones. Hoy vemos claro que son muchas, aparte del encierro, aparte de lo que creó las clases en casa. La escuela no es la casa, pero se convirtió temporalmente y creó mucha angustia, muchos problemas a los niños y a los papás. Pero también estamos viendo cómo ya ahora hay muchas pérdidas de vida, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto debe ser precisamente lo que debemos abordar como maestros, esa realidad que estamos viviendo, para poder plantearlo. ¿Cómo nos empezamos a cuestionar la propia escuela cuando los directores, lejos de motivar que todos nos reunamos, siguen con su autoritarismo, siguen imponiéndole a los maestros una dinámica totalmente estúpida? Es decir, sigan con sus contenidos y cumplan con los programas y califiquen a sus alumnos. Es decir, algo que está totalmente fuera del contexto que estamos viviendo en ese sentido. Por eso creemos que no puede seguir todo de la misma manera. Pero son los colectivos docentes los que deben empezar esa discusión. Si los colectivos docentes no la inician, pues las condiciones van a seguir igual. Aunque pase la pandemia, nuestros compañeros van a seguir estando sometidos y siguiendo por temor, por conveniencia, las indicaciones de sus autoridades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues también transformar lo normativo. Hoy la realidad nos dice que lo autoritario, lo vertical, lo antidemocrático ya no es la forma de funcionar en las escuelas. Debe ser lo horizontal, lo vertical, lo solidario, lo democrático. Perdón, lo horizontal, lo democrático y lo solidario. Eso es lo que hoy debemos crear una normatividad que obedezca a la toma de decisiones de la comunidad escolar. Ya no podemos seguir con más verticalismo, con esas normas anticuadas. Platicábamos nosotros un acuerdo, unas condiciones de trabajo, unas condiciones de trabajo totalmente en desuso, pero que no las siguen aplicando. Y nosotros nos sometemos. Entonces tenemos que transformar toda esa realidad para poder plantearnos, y sí, todo lo que esté pasando en este momento. Vemos cómo la derecha en lo político sigue actuando. O sea, no ha dejado de actuar. Cómo la tecnología también se utiliza para este tipo de situaciones. Pero también nosotros tendremos que construir cosas nuevas. Tenemos que reinventar la realidad de lo que está sucediendo,
no solo ahorita, sino sobre todo por lo que viene. Por lo que usted explicaba en ese sentido, todo lo que viene, pues tendremos que enfrentarlo, pero creativamente. Tenemos que reinventar todo, la organización escolar, los contenidos, las relaciones entre nosotros, etcétera, etcétera. Tenemos que reinventarlo precisamente para reconstruir este país. Las políticas neoliberales destruyeron el sistema de salud, y lo estamos viendo ahorita. Destruyeron el sistema educativo y estamos padeciendo. Destruyeron la economía, ¿sí? Nos dejaron en la miseria, quedaron solo unas cuantas familias enriquecidas. Por eso muchos tienen que sobrevivir por consecuencia de esas políticas neoliberales. Los que tienen que, no pueden guardar la sana distancia, los que no se pueden combinar. Ese es un resultado de las políticas capitalistas y en particular neoliberales. Y esto lo tenemos que denunciar. ¿Quiénes son los reales culpables de todo esto? ¿Sí? Y los maestros tenemos que estar conscientes de que esta situación hoy, como creo que coincidimos, nada puede ser igual después de que regresemos a las escuelas, que esperamos muy pronto hacerlo. Gracias. Bien, un poquito se excedió. Seguimos con Abel y se prepara Silvia. Gracias, Felipe. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresita. Si le subes un poco al volumen de tu computadora para que te... Me acerco un poco más a ver si se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Bien. Bueno, muchas gracias, Teresita. Tu exposición fue muy amplia, muy rica. Yo creo que nos da muchos elementos para analizar la realidad y para entenderla, que es algo que tú misma planteabas para que tenemos que hacer con los estudiantes. Yo creo esta parte que mencionabas de exigir los recursos para las escuelas y exigir que los profesores, que somos los que sabemos, estemos planteando un nuevo currículum que precisamente enseña a los estudiantes a entender la realidad y a transformarla, es muy relevante. Pero tenemos del otro lado, como tú mismo decías, los capitalistas, ¿no? Y sus gerentes públicos, como es el secretario de Educación, que evidentemente a ellos no les interesa los estudiantes, no les interesa la vida, lo que les interesa es depredar la vida, ¿no? Por medio de depredar el trabajo, depredar la conciencia, depredar la misma naturaleza. Entonces eso nos lleva a la escuela como un espacio de disputa, ¿no? La escuela en su conjunto, como institución, y la escuela en particular, como la escuela donde trabajamos, nos lleva a un espacio de disputa donde, por un lado, sí tenemos que exigir que el Estado se haga cargo de esto, pero por otro lado, tenemos que también hacer valer lo que sabemos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Digamos, no esperar a que el Estado lo haga, sino nosotros hacer estos grupos de trabajo, nosotros organizarnos para plantear los contenidos, para plantear un nuevo currículum que precisamente nos permita a nosotros y permita a los estudiantes transformar la realidad. Porque, digamos, mientras sigan existiendo estos capitalistas y este tipo de Estado, la disputa va a seguir. Y nosotros tenemos que estar organizados, juntos, y como hemos hecho algunos en esta misma asamblea de coordinación, pues estar planteando alternativas de formas de cómo relacionar los estudiantes entre nosotros mismos, formas más democráticas, y que tenemos que llevarlas a las escuelas como formas permanentes de aprendizaje, ¿no? Como decías tú, o sea, lo que se aprende no se aprende en lo abstracto, se aprende en la práctica. Se aprende, y esa práctica nos va a permitir, digamos, también luego hacer teoría, pero se aprende ahí. Entonces tenemos que nosotros, en ese terreno de la disputa, exigir y hacer valer lo que discutamos en colectivo. Si en una escuela tenemos que llevar ciertos contenidos, ciertas formas de relacionarnos, pues tenemos que exigir que se respeten y hacerlas valer. Y eso tiene que ver con que estemos juntos. O sea, tampoco lo podemos hacer... Concretando. Tampoco nos lo podemos hacer solo como autistas. Tenemos que hacerlo en conjunto, en organización. Los maestros y los estudiantes. Y lo otro es que también no lo podemos hacer solo en las escuelas.
tenemos que salir de las escuelas. Tenemos que salir con la comunidad, porque también se aprende con la comunidad. No solo se aprende, digamos, dentro de las paredes. Ahí le dejaría mi participación. Gracias, Abel. Gracias. Terminamos esta ronda con Silvia, por favor. Gracias. Agradezco mucho a la doctora por todo lo que nos comparte, que es muy valioso. Y también mi pregunta aquí es, ¿qué tanto como magisterio podemos empezar a prepararnos? Porque yo lo que veo por la experiencia que tengo dentro del magisterio es que no todos estamos preparados, ¿no? Batallamos, hemos luchado constantemente contra las opresiones, los directivos que regularmente hacen este tipo de opresiones a través de ellos, ¿sí? Y lamentablemente tenemos mucho magisterio pasivo que ya está acostumbrado a recibir solamente indicaciones. Y considero que desde ese punto de vista debemos reivindicarnos como personas expertas, porque somos quienes estamos al frente del grupo, porque somos quienes conocemos la problemática de nuestros alumnos, de nuestros entornos, y muchas veces la autoconcepción de los compañeros no está así. Es como que más bien un problema bastante grave en el sistema porque se juegan muchos intereses y no se toma muchas veces en serio esto. Entonces, parece que en esta pandemia nos pone de cabeza al mundo y efectivamente es necesario pensar y repensar muchas cosas, pero sobre todo cómo empezarnos a preparar como magisterio para reivindicarnos a nosotros mismos y también realmente ser participativos porque están en juego muchas cosas. Y eso sería en sí mi planteamiento, mi pregunta, cómo empezar a prepararnos, a reformar nuestro pensamiento en ese sentido. Gracias. Gracias, Silvia. Pues vamos a dar la palabra a Tere para que nos dé sus comentarios, respuestas a los... Maestra, yo te pedí la palabra. Ah, ¿es que bajaste la mano? Ah, la acabas de poner. Sí. Bueno, si nos permites para la segunda ronda, serías la primera en la segunda ronda. Gracias. Okay. Adelante, Tere, si activas tu micrófono. Bueno, pues agradezco los comentarios y las coincidencias sobre todo. Yo creo que lo primero es que hay que celebrar las coincidencias. Y en ese sentido yo pues recupero lo que dice el maestro Felipe y el maestro Abel. Lo voy a vincular con lo que dice finalmente la maestra Silvia, pero ellos plantean algo fundamental, y es que estas coincidencias ya son un detonador de encuentro. Yo creo que la coincidencia es muy importante porque cuando yo coincido con lo que la visión del maestro Felipe sobre lo que hay que enseñar en la escuela y digo, yo también pienso eso, yo también pienso que esa realidad está aquí y hay que trabajar con ella, ¿sí? Y que la manera de hacer valer, como lo plantea Abel, lo que sabemos, tiene que ver con la vinculación. Entonces, tal vez un movimiento muy importante es buscar la vinculación, buscar grupos de trabajo, en el caso de secundaria, desde las diferentes especialidades, que muchas veces cruzan también con los maestros de primaria, con sus preocupaciones de qué hago con matemáticas, qué hago con ciencias, qué hago con lengua, o sea, vincular a los docentes. Se preocupa la maestra Silvia porque hay quien es como poco activo, como poco comprometido, como que acepta verticalmente la decisión del director o del supervisor de zona. Yo creo, maestra, que gracias a que empezamos a caminar, vamos caminando. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hay que hacer es encontrar con otros que están en la misma tónica, en la misma tesitura. Es como entrar en una sinfonía y uno se conecta con el lenguaje sinfónico de ese momento. Y es con ellos con los que habla. Los otros nos van a ver. Pero
hay que aprovechar este momento. Por eso digo que es un momento fundamental. Estamos en un espacio de crisis total, en donde hemos sido confinados, en donde muchas cosas nos han sucedido. Como docentes hemos tenido que dar muchas respuestas, al mismo tiempo que sobrevivir nosotros, al mismo tiempo que sobrevivir la casa, la organización de la familia, del el pariente más delicado, del que está enfermo, todo eso lo hemos tenido que trabajar en este tiempo. Esa crisis es un momento para encontrar soluciones, exactamente. Y esa crisis sí puede ser utilizada por la oposición, por el mercantilismo, por una sociedad que está centrada en el tener, para borrarlo. Pero estamos nosotros sufriendo la pandemia, estamos nosotros viviendo este momento que puede ser un momento fundamental de encontrarnos a todos aquellos con los que coincidimos. Por eso hay que multiplicar estos foros, multiplicar los grupos de trabajo, compartirlo por todos los medios. Yo tengo dentro de mis amistades a la maestra Claudia Crevena, y durante mucho tiempo ella se quejaba, es que hay maestros pasivos, que yo digo en mi escuela y no hacen caso. ¿Qué hago, Tere? Sigue gritando, sigue hablando, sigue diciendo, difunden las redes, difunden los medios, conéctate, revisa, si encontraste una conferencia, compártela, mándala a otros, porque eso permite que los otros tengan conciencia. Pero me decía, me desespero. Ya lo sé que te desesperas, pero hay que dejar que esto pase por la tierra y recibe el agua y germine. No, si tú una planta la jalas, se muere. No podemos jalar las plantas. Tenemos que dejar que germinen. Y es muy importante el trabajo que se hace de multiplicación, de comunicación, de toma de conciencia. Es vital. Y esa parte, los medios, esa parte, la autoridad, el autoritarismo y la verticalidad de la SEP, lo va a enfrentar como una barrera, porque enfrentar a una autoridad que es arbitraria, cuando uno le plantea la razón, nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado toda mi vida, ya se imaginarán que no soy una gente muy lineal, que no acepto las indicaciones derechas, y siempre contrapongo, siempre cuestiono, y asumo las consecuencias de lo que me pasa, en muchos lugares, desde que me dejan de invitar hasta que me quieren cerrar mi escuela. Entonces, muchas cosas han pasado. Pero sin embargo, aquí estamos, y tenemos que seguir luchando, y tenemos que seguir luchando juntos, porque es lo que nos da la fuerza. La fuerza, bien lo dijo el maestro Abel, no puede ser individual, la fuerza es colectiva. Entonces, este es el tiempo de que esos grupos de trabajo, como grupos de trabajo, pensemos que hay que hacer en la escuela y tengamos propuestas concretas que hay que difundir. Tomemos por asalto los medios de comunicación. Primero las redes, el WhatsApp, el Face, todo lo que conocen, y muchos que no conozco yo, que tampoco uso, pero que muchos son muy expertos. Tomemos esos medios, difundamos por ellos, pero también los otros medios. Hagamos presencia en todos los lugares. Tomemos una posición. Yo creo, y bueno, ya lo decidirán los compañeros y compañeras coordinadores de las diferentes secciones de la CENTE, es el momento de exigir un diálogo nacional con las autoridades, porque están tocando nuestra materia de trabajo, están tocando el espacio de la escuela pública, están tocando los currículos. Es el momento de exigirlo. Es necesario regresar al diálogo. Si quieren virtual, que sea virtual, pero es necesario que escuchen las voces de los maestros democráticos, reflexivos, que sí tienen una posición, y que en este gobierno que se planteó como un gobierno de apertura y de diálogo, es necesario ser escuchados, que no estamos callados. No es que querramos salir a las calles, no estamos hablando de poner en riesgo a las personas. Hay que exigir un diálogo real y un diálogo que implique la transformación de las decisiones nacionales. ¿Sí? Y esto, en relación a los tres, creo que es mi posición. Pero en relación a la maestra Michelle, desde luego, maestra Michelle, que yo soy absolutamente solidaria con todo lo que ha pasado con la educación especial. Es un drama la educación especial, porque han tratado de desaparecerla. Pero solo quiero decir, Michelle, que no pudieron. Había gente en las cámaras de diputados y de senadores que desde la lógica de la política de inclusión negaba la pertinencia de educación especial. Todos lo oímos, todos lo supimos sus argumentos. Sin embargo, educación especial está ahí, educación especial existe. Y es muy importante que el colectivo, el colegiado de maestros de educación especial planteen qué hacer en estos tiempos. Necesitamos una respuesta fundamental.
Sabemos que la han estado trabajando con sus niños y niñas y con sus adolescentes, pero es muy importante que la compartamos. ¿Qué hacemos en esta pandemia con estos pequeños y pequeñas que tienen fuertes dificultades, que requieren acompañamientos individuales, que requieren espacios para defender todos juntos lo que sucede con la educación especial? Hubo estados que cuando se decidió la desaparición de las plazas de maestros de educación especial, se resistieron increíblemente. Yo sé, a veces estamos muy solos para podernos resistir, pero educación especial sigue existiendo, a pesar de que hubo una mano muy directa que trató de eliminarla y la eliminó de la Constitución, pero reapareció en las leyes secundarias. Entonces, aprovechemos esta circunstancia para ejercer el derecho en educación especial de todo lo que aporta a la escuela regular, que es increíble. No solo es la atención de algunos niños y niñas. Recuerden claramente que en el campo de la enseñanza de electroescritura, lo que trabajó Margarita Gómez Palacio, que anda por ahí en una estrella, fue una aportación fundamental para los primeros grados de la educación primaria, para el manejo de la lectura y la escritura natural, y que es usado por muchos maestros en la actualidad. Reivindiquemos e integremos educación especial en todo este trabajo, porque es fundamental. Y junto con todos los demás, exijamos que el Estado recupere estos saberes fundamentales y que han dado a la población enormes beneficios para acompañarlos en este proceso de desarrollo. Sí, gracias, Elizabeth. Gracias, Tere. Bien, vamos a iniciar la segunda ronda. Todavía hay lugar para los compañeros que quieran apuntarse. Pueden levantar su mano. Si no encuentran cómo hacerlo, también pueden anotarse en el chat. Tenemos ahorita a la compañera Rosario con 3 minutos. Adelante, Rosario. Micrófono. Micrófono. Por eso digo que me falta el micrófono. Compañera Teresita, me parece muy buena su ponencia, me parece muy completa, ¿no? Creo que no se le fue una, ¿no? Me parece muy buena, pero yo quería como ahondar en la cuestión que me parece, varias cuestiones me parecen importantes. Primero, que estamos combatiendo una educación de mercado, una visión de que los niños tengan que adquirir ciertos aprendizajes esperados y que sobre la base de que no está el maestro frente a ellos en un ambiente para que se dé el aprendizaje, se pueda dar, ¿no? Es contradictorio. Bueno, y después yo creo que tenemos que poner de lo que usted señalaba, esta educación de mercado con una visión de educación científica, crítica, constructiva y social. ¿Por qué constructiva? Porque tenemos que construir sobre nuevas bases, nuevos hábitos, nuevas perspectivas de educación, la nueva educación en México que creo que necesita la sociedad, no que necesita Microsoft, Bill Gates, Slim, ¿no? Que tienen sus garras afiladas para llegar a la mente de los pequeños. Yo creo que no lo podemos permitir. Y sobre esa base, me parece que hay compañeros que ya tienen propuestas de planes y programas de estudio. Me parece que esas propuestas deben de ser difundidas a manera de cuadernillo, de propuestas, de planes y programas de estudio de tal materia, si las hubiera, ¿no? Y si no, compañeros, pues habría que elaborar algunas en ese sentido, ¿no? Hacer colegiados de biología, de matemáticas, etcétera, y empezar a abordar esos temas. Otra cuestión a la que nos vamos a enfrentar, compañeros, es la cuestión de la salud pública. O sea, los contagios del COVID son un problema de salud pública. No es una cuestión de que yo me enfermé y que porque andaba en la plaza, ¿no? Sino porque hay un problema de una epidemia, de una pandemia, que el gobierno no ha sabido más que administrar, ¿no? No ha sabido solamente administrar. No hay un programa que impida los contagios, sino que ha administrado los contagios. ¿Para qué? Porque dicen, es que nos vamos a contagiar de todos modos. Bueno, sí, el problema no es el contagio, el problema son las consecuencias de esta enfermedad que no han dicho hasta el final. ¿Cuántas afectaciones? Sí, ahora dicen que hay afectaciones sistémicas, ¿no?
del cuerpo, o sea, no es una cosa cualquiera. Entonces, sobre esa base, debemos de exigir que los alumnos tengan seguro médico, ¿no? Que el sistema de salud sea un sistema eficiente para combatir la pandemia, y después que haya, por ejemplo, cuando salen a decir que el COVID no va a ser un motivo de licencia médica, pues uno da el grito en el cielo, y entonces ¿a qué vamos a regresar a la licencia? O sea, ¿cómo? Nos van a echar del trabajo. Yo creo que sí es grave lo que están diciendo. Y bueno, yo creo que por lo que dice la maestra Teresita de plantear una mesa, nada más termino, maestra, plantear una mesa de negociación, pienso que tenemos que pelear nuevamente la interlocución. La gente tiene que pelear la interlocución con el gobierno para plantear los problemas que están hoy, porque todo lo ha hablado con el CENTE, compañeros. Todo se ha hablado con el CENTE y con ellos han hecho todos los acuerdos habidos y por haber. A nosotros, a la CENTE, los ha dejado por fuera y no hemos hecho nada para impedirlo tampoco. Bueno, nada más hasta ahí lo dejo. Gracias, Rosario. ¿Alguien más que se quiera anotar? Mientras tanto, vamos a comentar que como Asamblea de Coordinación de las secciones 10 y 11, pues emitimos un manifiesto en donde pues dimos una posición ante lo que estamos viendo, y que bueno, nuestros compañeros ya más o menos han comentado qué se trata esto, ¿verdad? Hacemos ahí un análisis pues desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo educativo. También emitimos un pronunciamiento ante pues, las políticas que han estado desarrollando, como mencionaron algunos también, pues que son muy improvisadas, y que, bueno, esto requiere de mucha responsabilidad, o sea, todavía al contrario, de responsabilidad, y sobre todo de nosotros, como también dijo Tere, como educadores, pues para que enseñemos a nuestros jóvenes cómo poder discernir entre la información que es falsa y la que es realmente científica, ¿verdad? La que es que tiene una fundamentación. También estamos desarrollando un taller que quien guste se puede integrar. Este taller lo tenemos en Classroom, y también generamos una serie de propuestas didácticas que pues les pedimos a todos los que gusten también enviarlas o subirlas también ahí mismo en el taller, para ir haciendo un banco de propuestas en las cuales pues no nada más para que digamos de ahí podemos tomar ideas, y además también recrearlas y por supuesto crear otras, ¿verdad? Entonces la invitación está abierta para que se integren a toda esta serie de trabajos que estamos realizando, y que ustedes mismos en sus colectivos docentes con sus compañeros pues también vayan desarrollando. Bueno, ya se apuntó la compañera Raquel y se prepara el compañero Alejandro. Adelante, Raquel, hasta por 3 minutos. Hola, buenas tardes a todos. Teresita, nos da mucho gusto que hayas reflexionado con nosotros esta situación. Esta pandemia nos da pues varias oportunidades, ¿no? De reflexionar, de reconceptualizar, de posicionarnos en el mundo, de poder dar propuestas y generar también pues lazos de solidaridad y de trabajo. Una de las aprendizajes a los que yo me he enfrentado es justamente cuestionarme el papel como docente de secundaria tengo. Cómo generar, esto que exijo para mí desde lo laboral, también lo debo pues sembrar en los estudiantes. Nosotros también debemos tener la capacidad en este momento de cuestionarnos si estamos haciendo una pedagogía horizontal o una vertical. Si los estudiantes no consideran que pueden acercarnos a nosotros, acercarse a nosotros para decirnos lo que piensan, lo que sienten, lo que están viviendo, pues ahí es un punto importante para tomarlo en cuenta y poder crear otro tipo de relaciones con ellos y con ellas. Porque
si bien los estudiantes están viviendo, y como tú lo dices, nosotros estamos cercanos a ellos. Somos de la misma clase social, también vivimos en los mismos barrios, en las mismas colonias, y entonces sabemos lo que ellos están pasando o lo que pudieran estar pasando. Entonces, la secundaria por sí mismo en su organización, pues de repente es complicada porque nos separa en asignaturas, nos separa en maestros de alguna institución educativa, etcétera. Entonces, bueno, ahorita el reto es justamente derribar estas barreras para poder trabajar en conjunto, porque si no lo hacemos en comunidad, no se va a poder esta reconstrucción social. Entonces, es reconsiderar y tener muy presente el papel transformador de la escuela y el papel transformador de los maestros junto con los estudiantes y la importancia que tienen en la comunidad escolar y en la reconstrucción que el país está en estos momentos teniendo, porque esto pues no nos da tregua. Ya estamos dentro de la pandemia y en ese mismo sitio estamos pues tratando de seguir adelante, ¿no? Y reconstruir y seguir. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Continúa Alejandro y cerramos con Michelle. Adelante, Alejandro. Sí, buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Teresita porque haya aceptado esta invitación. Me parece un trabajo muy importante de eso, de aprendizaje colaborativo. Yo creo que en la Asamblea de Coordinación hemos estado a lo largo de esta pandemia y desde mucho antes, trabajando de diversas maneras estos temas. Sobre todo desde el inicio de la pandemia nos estamos reuniendo constantemente, casi cada semana, para retomar todos esos temas. Y yo creo que uno de los elementos que nos faltaba también es tener esa opinión experta y de alguien externo para ver qué es lo que cómo vamos nosotros trabajando. Entonces yo creo que fue muy importante lo que se mencionó, porque realmente son muchas las coincidencias las que tenemos precisamente en ese ámbito político, económico, educativo, tecnológico, y sobre todo comunitario. Todas esas experiencias de las que nosotros hemos abordado y nosotros siempre hemos pedido que se hagan círculos comunitarios entre no solamente la escuela y los maestros y con los alumnos, sino también con los padres de familia, con la comunidad cercana de la escuela. A mí me gustaría hacer un comentario al respecto de una postura que se ha dado por medio de una nota periodística en donde un profesor aragonés habló sobre que se llama Sergio de Castro Sánchez, profesor aragonés. Él hizo un texto donde hablaba sobre Google, la doctrina del shock y la liquidación de la escuela pública. Él decía específicamente que los maestros no deberíamos de tomar este tipo de plataformas porque nos llevaban a la privatización de la escuela. O sea, como toda esta mercantilización que tiene estas grandes empresas tecnológicas, las llevarían a la escuela pública, sobre todo a su desaparición. Primero, gracias. Primero a vulnerar los sistemas de privacidad, no solo de los maestros, sino de nuestros alumnos. Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión. Yo sé que, yo comparto la idea de que todas estas plataformas, incluyendo en la que estamos, pues son un medio para poder emanciparnos. Las podemos tomar como un medio para que nosotros nos liberemos de ese yugo de los capitalistas y podamos nosotros expresar nuestras ideas libertarias, nuestras ideas comunitarias y nuestras ideas en contra del sistema capitalista. Nada más, gracias. Gracias, Alejandro. Toma la palabra Michelle. Sí, muchas gracias. Maestra Teresita, usted comentaba sobre transformar el currículum, transformar los planes y programas, pero lo que vemos es que desgraciadamente en el 2018, Dussel, todos los investigadores
plantean esta situación de descolonización, de descolonización de los contenidos, porque realmente pues nuestros contenidos están centrados en Europa. Entonces, él se comenta a nivel internacional cómo estamos colonizados y cómo desgraciadamente nos minimizamos ante Europa. Entonces, aquí, ¿qué alternativas podríamos tocar para empezar a transformar la educación desde la escuela con contenidos descolonizadores? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, bueno, hoy en la mañana salió el artículo de Laura Poy Solano, donde pues comentan que Gil Anton y creo que es Hugo Aboites, dicen que el plan que presentó ayer Moctezuma Barragán es un plan de una respuesta administrativa. Al estudiarla y al ver ayer también con los compañeros de la CENTE, estábamos discutiendo que precisamente, pues sí es eso, porque resulta gravísimo que digan que en un contagio una escuela se va a cerrar si hay muchas personas asintomáticas. Y recordemos que tenemos a personas, a compañeros, sea trabajadores manuales, sea administrativos, sea docentes, etcétera, que tienen factores de comorbilidad. Entonces, los expone ante un escenario más grave. Y también vemos que nos comentan los científicos de la UNAM, esperen, todavía no estamos en el pico, en lo más profundo en lo más alto de la pandemia. Vamos apenas a llegar y nos están comentando que regresamos pues a principios de agosto, que hay en las preparatorias o en la educación media superior van a regresar en julio, pero que no están tomando en cuenta todos estos factores que usted trató, que están planteando los compañeros, ¿qué respuesta darle también ahí a la autoridad? Porque nosotros nos pronunciamos, pero ¿qué respuesta darle a la autoridad y cómo de ser determinantes con ellos ante esto que todavía no nos llega y que está por venir? Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía espacio para un participante. Va a participar el compañero Abel y cerramos para que Tere nos pueda dar sus comentarios. Abel. Bien, retomando esto ya me estoy viendo de la escuela como disputa, algo que tiene que ver con nuestro autorreconocimiento, o sea, reconocernos como agentes transformadores. Si este sistema no ha podido desmantelar la escuela pública, es porque ha habido actores, los maestros organizados junto con las comunidades, que lo han impedido, ¿no? Por eso no han podido pasar las reformas como han querido. O sea, ha habido resistencia y hemos logrado frenar algunas cosas. Entonces yo creo algo que tenemos que hacer es reconocernos como agentes de la transformación, como agentes del cambio. Pero también decía Teresita hace rato, hacer vínculos, saber que no estamos solos, que hay otros más allá afuera luchando y haciendo cosas para cambiar este mundo, y que tenemos que tener puentes de articulación con esos otros y con nosotros mismos. Yo creo eso es algo fundamental para que podamos transformar, porque si lo queremos hacer solos, no vamos a poder. Hemos tenido la historia de, como dice nuestro lema, unidos y organizados venceremos. Si lo hacemos en conjunto y nos creemos que somos agentes de transformación, claro, en construcción también, porque tenemos muchos vicios, pero agentes de transformación, ese ya es un avance, porque eso nos va a permitir entonces no depositar nuestra responsabilidad en el otro, o sea, en alguien que venga a resolver las cosas por nosotros. Yo creo que tenemos que reconocernos y juntarnos, hacer esos lazos de articulación con otros. Eso era todo lo que quería decir. Bueno, gracias. Breve, gracias.
Teníamos pendiente, disculpen, está el compañero Juan Manuel que había pedido la palabra desde antes. Adelante, Juan Manuel. Sí, sí, buenas tardes, compañera maestra Teresita Garduño. Realmente viene a enriquecer la participación de usted a todo lo que hemos venido discutiendo ya, discerniendo. Usted plantea aprender a discernir, y también sería aprender a dilucidar y proyectar, bueno, hacer proyecciones social comunitarias, ¿verdad? Y la alternativa que plantean en el ámbito social de construir la izquierda social autónoma, me parece que es un punto fundamental que sí tendríamos que rescatar la gente de la Ciudad de México y la gente en general de todo el país. O sea, construir la izquierda social, social autónoma, y por otro lado, la presencia del magisterio en las nuevas currículas también es fundamental. Ya lo estamos planteando, pues, todos los que hemos participado en la CENTE, que es en la presencia del magisterio quien tiene que determinar las nuevas currículas, incluso de manera regional, zonal, etcétera. Y efectivamente también otro apunte que hace muy interesante la maestra Tere Garduño es: las formas de lucha cambian. Las formas de lucha cambian. Los objetivos pueden tal vez ser más o menos los mismos, pero las formas sí tenemos que modificarlas, y efectivamente también plantea la doctora Tere, y tenemos que tomarlo como consigna, apoderarnos de las redes sociales, apoderarnos de estas tecnologías y darles beneficio, darles orientación hacia nuestras causas como maestros, como comunidades, como sociedades comunitarias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan Manuel. Adelante, Tere, para que nos des tus opiniones al respecto de estas preguntas y estos comentarios. Bien, bueno, pues yo agradezco, en primer lugar agradezco muchísimo el espacio que me dan, porque yo creo que es en este espacio que nos construimos mutuamente. Y tengo algunas reflexiones respecto a lo que mencionaron. Me pareció muy importante la aportación de la maestra Raquel, porque Raquel lo que plantea es un autoanálisis fundamental. Y creo que yo no lo mencioné con toda profundidad en mi participación, pero los cambios en la escuela pasan por los cambios en nosotros, en nosotras. Cambian en nuestra manera de relacionarnos cada día, en hacer un ambiente horizontal. Yo no puedo luchar por un ambiente horizontal en el país cuando soy un autoritario en el aula. No puedo buscar otras formas de integración en la sociedad cuando yo decido de manera unilateral con los que están bajo mi dominio, que son mis alumnos, mis estudiantes, ejercer el poder sobre ellos. Entonces yo creo que lo que dice Raquel es fundamental, es una invitación a que haya una conciencia clara de que tienen que cambiar nuestras relaciones con los estudiantes, que no se trata de una imposición, es una construcción colectiva. Y cuando se habla del regreso a esa nueva normalidad, viene a mi mente lo que planteó Francesco Tonucci en una mesa, donde estuvo, por cierto, el subsecretario de Básica, y estuvo Silvio Smelques, y estuvo Mexicanos Primero convocando, y Marcos precisamente. Y él dice, Francesco Tonucci, plantea que cuando ellos regresen en Roma a la normalidad, están exigiendo como grupo, el movimiento cooperativo italiano está exigiendo que les den a los niños un día con la ciudad totalmente libre, así como estados y nadie, que les den la posibilidad y que les permitan que los niños decidan cómo se encuentran entre ellos con la conciencia de que la sana distancia es necesaria. O sea, a mí me pareció absolutamente audaz el asunto. O sea, dejar que los chicos decidan, que ellos tomen el poder de decisión de quiero salir a la calle, quiero encontrarme con los otros, quiero ir al parque, sé que tengo que estar en sana distancia, déjenme tomar la conciencia y salir.
Es una petición audaz, absolutamente audaz. Bueno, Francesco Tonucci se distingue por su audacia permanente, pero creo yo que coincide con lo que dice Raquel. Cuando Raquel habla del horizontal y habla de la construcción en conjunto, habla de que somos de las mismas comunidades, de las mismas clases sociales que nuestros alumnos, quiere decir que compartimos una cultura colectiva que nos hermana, y que en esa cultura colectiva reconocemos que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes tienen sus propias ideas de lo que hay que hacer, no son ignorantes de la realidad. Entonces, es un nuevo estatus epistemológico. El maestro se concibe en una visión profunda de su propia epistemología, de sus propios saberes, pero reconoce al estudiante en la misma. No lo reconoce como un ignorante total, como un ignorante que tiene que recibir todo lo que pródigamente el maestro le da, sino en un interlocutor. A mí me parece muy coincidente lo que dice Raquel. Y luego, en el caso de Alejandro, él dice que desde, bueno, que de alguna manera retomar experiencias tiene que permitir construir consensos para saber en el espacio colaborativo lo que hay que hacer. Yo quiero invitarlos a ustedes a una acción que me acaba de invitar, bueno, no solo a mí, sino al movimiento mexicano, el Lanfranco y igualmente Tonucci, para difundir las maneras como los maestros hemos enfrentado la pandemia, las maneras creativas. En el contexto de la escuela italiana, que ellos también tienen una autoridad totalmente rígida, que impuso contenidos a seguir por todas las escuelas, y que los maestros del MECE dijeron, no lo vamos a hacer. Nosotros nos oponemos y tenemos una posición clara de que no hay que llenar la cabeza de los niños, no hay que mandar las tareas a la casa, no hay que exigir que terminen los programas, porque sabemos cómo piensa el estudiante y qué es lo que hay que hacer. Entonces, ellos van a hacer una publicación recogiendo las diferentes estrategias que los maestros hayan seguido en su contacto con sus estudiantes, por plataforma, por correos, por WhatsApp, por mensajes de voz. Los invito a recopilar esto para hacer un documento por parte de México de la aportación de qué hemos hecho en esta pandemia y cómo hemos enfrentado de una manera no vertical, no rígida, no siguiendo esta autoridad vertical de la Secretaría de Educación, y difundirlo, porque yo creo claramente que la difusión de las experiencias y el encontrar a otros interlocutores externos nos da muchísima luz, pero pasa otra cosa con eso, nos hace muy fuertes, porque cuando yo escucho a Tonucci decir lo que dice en una mesa, en un conversatorio, ahí con otros que tienen sus propios saberes y que creen que tienen la verdad, y decirlo con toda claridad, yo digo, que pues, yo me identifico con Francesco Tonucci. Me parece que sus ideas de la educación son muy, muy, muy cercanas a las mías, y eso me hermana con él, me permite construir con él un diálogo. Yo creo que hay que hacerlo. Yo los invito a que lo hagamos por los medios digitales, ya sea por vía Elizabeth, invito a los maestros de la novena, porque ahí está Pedro, a que podamos tener esos ejemplos lo más pronto posible de qué hemos hecho en estos tiempos, cómo hemos dado, fuera de esta lógica oficial, una respuesta a nuestros estudiantes en esta pandemia, para poderlo difundir como parte de las acciones de maestros y maestras mexicanas. Luego, en el caso de la mención que hace sobre Sergio de Castro, quiero decir que leí el artículo. Cuando lo empezó a decir, me acordé muy bien de este artículo aragonés. Y bueno, creo que no hay que preocuparse porque Google y Microsoft van en la línea de la privatización de la escuela y que van a vulnerar los sistemas. Ya lo hicieron, ya tienen todos nuestros datos, ya tienen los datos de nuestros estudiantes, ya los tomaron. Si no, revisen la manera como está funcionando todos sus buscadores. Como cuando ustedes entran a cualquier sesión de YouTube, ¿qué es lo que aparece en la pantalla? Ellos ya entraron, ya nos dominan, pero usemos la plataforma para emanciparnos, usémosla. Mientras no tengamos otro recurso tecnológico, mientras no haya quien lo cree, eso es lo que vamos a usar. Entonces vamos a usarlo del otro lado.
para decir nuestra posición, para expresar nuestra posición, para compartirlo como lo están haciendo. Yo creo que sí, la privatización de la escuela es un camino que están siguiendo. Podrían decir que los maestros no somos necesarios, que ellos pueden con las redes suplirlo. Y bueno, ¿qué va a pasar en el siguiente paro que haya? Dirán que no somos necesarios. Cuidado con eso, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es tomar los medios para difundir y para, como pasó en la primavera egipcia, ¿sí? O sea, ¿cómo se comunicaron? Se comunicaron por los teléfonos celulares. O sea, tomemos también esa comunicación. Eso está de nuestro lado. Eso es una gran posibilidad. En el caso de Michelle, cuando habla del asunto de transformar el currículum y cómo hemos sido minimizados y cómo hemos sido colonizados. Yo creo, Michelle, que una de las cosas que tenemos que hacer es construirlo. Ustedes dicen que ya hay currículum, si hay que compartirlos, esos hay que difundirlos. O sea, si hay currículum de biología, de matemáticas, de historia, de ciencias, construidos por colectivos que tienen una perspectiva innovadora, reflexiva, de izquierda, de conciencia social, hay que difundirlos. Porque ya no es entonces el currículum que hace el colectivo de la secundaria 28, es el currículum del cual se apropian muchas otras y que lo ejercen, ¿sí? Sí, no falta el supervisor que vendrá a revisar si los contenidos son o no son. Eso vamos a seguir luchando toda la vida. A mí me parece que una vez que uno cruzó la frontera, ya no hay regreso, ya uno está del otro lado, ya va a ser objeto de la discusión y del cuestionamiento. Pero hay que ejercer entonces la posibilidad de que ese currículum, que esa maestra en una escuela secundaria para la innovación de la historia, cuando yo lo trabajo, yo doy unas clases de historia con mis alumnos, de lo cual creo yo que aprendo muchísimo. Cuando yo veo eso, digo, me retroalimento y se lo comparto a otro maestro y a otro maestro y a otro maestro. Y cuando acuerden, ese conocimiento está sembrado y va a florecer. Es importante hacerlo, porque eso permite el crecimiento, ¿sí? Yo creo, Michelle, que es muy importante compartirlo y que en ese sentido el asunto de poder compartir y de pensar que educación especial es una parte integral de la educación regular, que al mismo tiempo requerimos su presencia en la escuela, compartimos y trabajamos con ustedes y que tenemos que fortalecer esos vínculos, eso es fundamental. Yo creo que cuando se está planteando por parte de la autoridad, sobre todo en lo que mencionaban en relación al artículo de Laura Poy, la colega de la jornada, que retoma pues las reflexiones de Gil Antonio de Aboites. ¿Qué hacer si nosotros tenemos conciencia de que regresar no es posible? A ver, compañeras y compañeros de la CENTE, ustedes dieron la lección y la han dado siempre. Se llama resistencia. ¿Sí? O sea, primero la vida, primero la seguridad, primero la conciencia. Entonces, ante eso hay que resistirse. O sea, la difusión de toda la información científica que circula por las redes y que está en las conferencias de prensa de todas las noches, tiene que servir para algo, tiene que servir para tomar posiciones. Nos negamos a arriesgar la vida, la propia, la de nuestras familias, la de nuestros alumnos, la de las familias de nuestros alumnos, la del contexto social en donde estamos. Y la resistencia es lo que puede permitir hacer que haya una emergencia de respuestas diferentes de la autoridad. Hace poco alguien me decía, pero Tere, ¿por qué criticas tanto si la UNESCO reconoció que el papel de la CEP ha sido extraordinario en su respuesta? No le digo, yo lo que hago es cuestionar a la UNESCO también. O sea, si ante eso la UNESCO da una respuesta de que una valoración de que la respuesta oficial ha sido perfecta, yo cuestiono a la UNESCO. Pero imagínense ustedes que la UNESCO recibiera miles de cartas, de testimonios de los maestros de lo inoperante de la respuesta. No solo el informe oficial mandado por la Secretaría de Educación Pública, sino todos los comunicados de los maestros que dijeran, no, espérenme, eso de que hubo el 95% de los maestros trabajando con los contenidos, las plataformas y los programas de televisión, no fue cierto por todas las evidencias que estamos manifestando. Imagínense qué pasa con eso. Lo que pasa es que no hablamos. Es importante decirlo. Es importante decir por qué no es verdad.
Todas esas cosas que son dichas públicamente, es necesario documentar y decir, por eso, eso no es verdad, eso no es realidad. Y es cierto, los niños y niñas de educación especial, toda la población de educación especial, los adolescentes y los jóvenes han estado fuera, han estado totalmente fuera. Son los abandonados del sistema. Eso hay que denunciarlo. Eso va en contra de la inclusión, Michelle. Necesariamente ahí no hay un trabajo de inclusión. Pues hay que denunciar al Estado cuando lo hace, por todos los medios posibles. Se necesitan internacionales, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que plantea Abel de este trabajo de autoconocimiento, de reconocernos como agentes de cambio, es también una especie de epidemia, valga la metáfora. Sí nos contagiamos, sí cuando vemos a un maestro con toda claridad que dice, yo estoy haciendo esto en mi aula, yo me enfrento, como cuando a mí me pasó cuando yo fui a, fue en Oaxaca, en una asamblea, cuando estábamos en plena reforma de Peña Nieto, que se cambiaron la educación tecnológica por los clubes. ¿Se acuerdan de ese evento terrible? Bueno, en ese entonces me invitaron y fui a Oaxaca y con las compañeras y compañeros, y pues yo dije lo que pensaba, pero cuando la gente habla, se para un director de una escuela y dice, los clubes no van a pasar por mi escuela. No vamos a romper nada de la estructura. Los maestros de tecnológicas van a seguir trabajando en su especialidad, que es para la que fueron formados. ¿Sí? Yo solo les dije a los compañeros de la mesa, estén pendientes con lo legal con este maestro. Hay que apoyarlo lo más posible, porque es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de congruencia y lo va a ejercer en su escuelita. No sé si sea de 1000, de 200 o de 300, no sé de cuántos tenía, nunca se lo pregunté. En esas conferencias a veces es difícil hablar con todos, pero lo que a mí me dejó como lección es que ese maestro tenía claro que la acción revolucionaria se da en la acción, no se da en el discurso. Y él lo ejerció. Y entonces, bueno, en ese sentido, la posibilidad de hablarlo, la posibilidad de comunicarlo y de poner enfrente, permitió que en su escuela no pasara la reforma, que no pasen las decisiones arbitrarias por nuestras escuelas. No lo permitamos. Ejerzamos una posición clara en nuestras convicciones. Y bueno, con el maestro Juan Manuel, sí, maestro, necesitamos construir esta izquierda social autónoma. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque entendamos que estamos en un gobierno que fue producto de un cambio, de un enorme cambio, de una votación nunca vista, pero eso no quiere decir que todo lo que se está haciendo va en la línea de la autonomía, ¿sí? En la línea de la conciencia social. Tenemos que ser suficientemente críticos para saber que no todo está pasando por ahí, aunque haya buenas intenciones de muchos actores, ¿sí? No todos, aclaremos, ¿no? Es cierto que tenemos un empresario como secretario de Educación que no conoce lo que es la escuela, que no ha estado en la escuela, que no ha estado en el barrio dando clases con 45 o 60 criaturas en un salón, ¿sí? Y tratando de que le entiendan lo que está diciendo y que lo compartan. Y no le ha tocado pisar. Solo quien ha estado en esos zapatos sabe lo que implica, sabe lo que significa, sabe lo que va a suceder si esos chicos están ahí en ese salón. O sea, las mayores etapas de contagio en la influenza se dan en la escuela. Es ahí donde todo el mundo se contagia. Afortunadamente la influenza está controlada, pero el SARS-CoV-2 no está controlado, anda suelto ahí como loco por la sociedad. Entonces, pues sí nos toca tener una respuesta de emergencia, sí nos toca y nos toca tener esa resistencia. Y yo creo que la construcción curricular pasa por estos currículos que los maestros ya han propuesto y que existen, por otros de las escuelas, por otros locales, por otros regionales, que tenemos que difundir por todos los medios, para exigir entonces la presencia, una presencia real en la discusión curricular. Si no lo logramos en este gobierno, si el siguiente gobierno es un gobierno, el PAN está así bien puesto, ¿no? De ver cuando le toca el turno. Imaginemos qué vamos a hacer. Si ahora no lo logramos, ya nunca, yo digo, ¿no? Me parece que es el momento de exigir y decir, sean congruentes. Todas las voces, todos los documentos, todas las expresiones, todas las declaraciones, todas las reuniones como esta y muchas otras que permiten el contacto con los compañeros internacionales. Viene una reunión
que a mí me parece importante, que es con la FIMEM. La FIMEM es la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna. Algunos de ustedes han estado en algunos eventos cercanos a ellos. La FIMEM fue fundada por Freinet. Fue fundada por Freinet como resultado de la creación de un movimiento francés de escuela moderna que se oponía a la escuela rígida y tradicional francesa, que es bastante tradicional la escuela francesa. Es de donde viene ese video de la escuela maternal, en donde los niños están en el patio, en unos cuadritos, ahí jugando en su cuadrito. Si alguien no la ha visto, pídanselas que se las compartan. Es una cosa de miedo pensar en eso. Pero bueno. Freinet funda este movimiento en Francia y la existencia del movimiento francés contagia. Contagia a los belgas, contagia a los suizos, contagia a los españoles. Etc. Y así se fueron contagiando hasta que surge la FIMEM. La FIMEM no tiene una estructura vertical, es horizontal, por eso ha sobrevivido, y tiene una reunión se da cada 2 años, y este año se canceló, iba a ser en Canadá, pues se canceló por la pandemia, punto. Y va a tener una presencia, una reunión virtual, ¿sí? Una reunión virtual donde los movimientos miembros de la FIMEM van a expresar lo que pasa en sus países. Es una reunión de cerca de 40 países, en un espacio no oficial, porque no son los estados, no es la UNESCO, no estamos hablando de organismos oficiales, estamos hablando de la alternativa, de una alternativa, no de una alternativa. Como eso hay que generar. Y ahí en ese espacio, uno de los puntos que nosotros planteamos que hay que discutir es cuál es la posición de la escuela en este mundo actual. ¿Cuál es la posición de pedagogías alternativas, de pedagogías de izquierda en este mundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta creciente privatización de la educación? ¿Qué tenemos que hacer ante esta creciente rigidización de la educación por la pandemia? ¿Qué tenemos que hacer ante la multiplicidad de tareas que han emergido de la autoridad para los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en las casas? ¿Sí? De la cual todos protestan, dicen no más. No queremos más esto, ¿no? Pero ¿qué posición planteamos? Hay que estar en esos discursos. Y por eso vuelvo a invitar a que envíen sus propuestas, sus reflexiones, los trabajos que hicieron con sus chicos, para que lo podamos difundir, para que se difunda desde la escuela italiana y se difunda en la FIMEM, para que hagamos la unión de muchos movimientos. En América hay muchos. O sea, compañeros de Venezuela han hecho un trabajo excepcional, extraordinario, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, para recoger a todas estas voces emergentes, así como las enfermedades emergentes como la COVID, ¿sí? Una enfermedad emergente educativa que pueda contagiarse y pueda compartirse en una discusión colectiva que nos permite entonces enfrentar a un Estado. También Uruguay está ahí, me dice Claudia, desde luego, en un estado vertical que quiere imponer soluciones. Como docentes del mundo, tenemos que decirles, no aceptamos, nos negamos y nos vamos a la resistencia, y nos vamos a la creación de currículos regionales, para que el compañero del salón de junto, que cree que no hay que hacer nada, despierte, ¿sí? Hay que despertar de esto. Es necesario mover las conciencias. Es necesario reflexionar. Y esto se da precisamente en los momentos de mayor crisis. Entonces yo los invito a que hagamos un esfuerzo colectivo de vinculación permanente para que todas estas ideas que están en la cabeza de cada quien, en el aula de cada quien, en el pequeño contexto de cada quien, se hagan horizontales y universales, que se puedan compartir con otros y otros. Este es el momento. Es necesario antes de que la escuela regrese a su cotidianidad. No le vamos a permitir. Yo no permitiría en lo absoluto poner en riesgo ninguna vida, porque voy por la vida. Fundamental es la vida. Y esto es algo que los compañeros de la CENTE han dicho con muchísima claridad. Lo primero es la vida y no la vamos a arriesgar, independientemente de que la autoridad crea que tiene todo controlado. Porque las razones por las cuales dicen se cierra una escuela, como bien lo dijo la maestra, tienen que ver con que saben que eso puede pasar. Pero, perdón, nosotros también lo sabemos. Y nosotros queremos ejercer nuestra posibilidad, nuestra capacidad, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestra conciencia para alumbrar el camino de la educación. Porque somos maestras y maestros
que sabemos lo que tenemos que hacer en la escuela. No nos lo tienen que decir. No tenemos que esperar un consejo técnico con una guía del consejo técnico para hacer lo que dice la autoridad que tenemos que hacer. Antes de llegar a ese consejo técnico, sabíamos todo lo que teníamos que discutir y tenemos que ejercerlo. No importa qué autoridad esté junto, si sea un director, o sea un supervisor, o sea un director operativo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Desde luego, Raquel, primero la vida. Y yo creo que es muy importante enunciarnos por ello y decir, no lo vamos a permitir. Así como hemos sostenido la escuela durante un terremoto, así como hemos sostenido la escuela durante muchas crisis, así como hemos sostenido la escuela ahora en la pandemia y no de la forma como ellos dijeron, podemos seguir sosteniendo la escuela. Primero la vida, primero la conciencia, primero la formación crítica, porque estas generaciones nuevas están esperando nuestra respuesta. Y saben una cosa, maestras y maestros, no les podemos fallar. A ellos no les podemos fallar, porque ellos sí saben que el maestro, la maestra, son los que dan precisamente la respuesta que los alumbra. No el libro de texto, no la fórmula para obtener un perímetro o resolver una ecuación, sino su relación con la vida. Porque lo que se tocó ahora de fondo es la estructura de nuestras vidas y es por eso que podemos responder. Gracias. Pues muchas gracias, Tere, muy valioso todas tus reflexiones, todos tus comentarios, todas estas elementos con los cuales pues nos haces ahora sí que emocionarnos en el sentido de que escogimos una profesión muy bella y que ahorita tiene un papel muy importante y que tenemos que tomarla con mucha responsabilidad. Esa invitación que nos haces de poder difundir a través de ti y de esas organizaciones, pues lo que han estado haciendo los compañeros, pues nos parece muy importante y yo creo que la retomamos. Como también les queremos hacer la invitación, está entre nuestros participantes el maestro Juan Manuel Rendón. Muchas gracias por estar aquí también presente y nos comenta que vas a estar en otro conversatorio. El tema, las normales y la nueva normalidad, que se va a realizar el próximo 9 de junio. Va a estar también la maestra Antonia Candela, Manuel Gil Antón. Entonces están todos convocados, va a ser a las 5 de la tarde del 9 de junio. Ya nos dirán en qué sitios los podríamos pues ver para pues seguir aprendiendo de toda su experiencia que comparten. Pues ahora sí que llegamos al momento de la despedida y primero que nada, pues agradecer que estamos aquí, agradecer que estamos coincidiendo y agradecer que seguimos adelante. Muchas gracias, Tere, en nombre de todos nuestros compañeros. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y conservémonos juntos, conservémonos todos juntos. Muchas gracias por estar juntos. Y adelante. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Cuídense. Resistir, ¿eh? Resistir. Adelante, claro que sí. Así es. Sí. Bueno, pues miren, nos vamos a continuar con nuestra asamblea. Entonces los compañeros de la asamblea de coordinación, pues nos vamos quedando en esta misma plataforma para continuar con la asamblea y en unos minutos vamos a dar unos 2 minutos para que podamos iniciar. Muchas gracias a todos. Maestra, lo de la grabación, no la vaya a apagar para que pueda descargar. Entonces, para que pueda descargar la grabación. Aparece un link abajo. Sí, ¿qué tengo que hacer ahí? No, en cuanto la apague se va a empezar a guardar en el disco duro. En cuanto apague la grabación. Pero aquí ya le pongo que la detengo, ¿verdad? Sí. Uh-huh.